La aldosterona. A empezar a acumular. Ah, no, la compensación. El ¿cierto? segundo lo digo, vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué hace la aldosterona? Mantener equilibrado sería Volumen. Ese es volumen. el intercambio de sodio. Exactamente, recuperar volumen. Muy bien. Recupera volumen. ¿Con base en qué recupera volumen? Retiene sodio. Potasio. Y libera. Libera potasio. No, realmente no. Por el contrario, la aldosterona incrementa más la presión. Entonces aquí la aldosterona lo que va a hacer es retener sodio. Detrás del sodio va a retener. ¿Quién va detrás del sodio siempre? El agua. Agua. El agua. Entonces se va a retener volumen con base en sodio. En cambio, la vasopresina tiene otro nombre que es hormona antidiurética. ¿Qué va a hacer? ¿Retener qué? Agua también. Agua. Volumen. Agua, sí. Antidiurética significa que se opone a la diuresis. Entonces esa agua que se hubiera perdido en el sanitario permanece en el organismo, ¿sí? Pero no tiene sodio, solamente es Agua. agua. En este caso, cuando así responde esta hormona, a eso le llaman liberación no osmolar, porque la hormona antidiurética normalmente no responde a las caídas de volumen o de presión arterial, sino que responde a los incrementos de osmolaridad. Eso lo vamos a ver, ¿cierto? En segundo corte. En segundo lo vemos. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? El organismo no distingue por qué es que tiene que liberarse la hormona. Como tiene dos efectos, uno es controlar la osmolaridad y el otro es recuperar volumen, ¿qué va a hacer esa hormona? Va a ir a los túbulos renales, va a llegar a la Contorneador. nefrona distal y allá hay unas proteínas de membrana que se llaman las Porinas. Acuaporinas. las activa, ellas se abren y el agua se regresa para Sin permanecer sodio. en el organismo de la mujer. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces permanece. Pero miren lo que pasó acá. Hubo retención de agua. ¿Por qué? Por la Por la ADH. aldosterona, pero también por la ADH. ADH. Y hubo retención de sodio gracias a la aldosterona. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética vasopresina no retiene sodio, solamente retiene agua nada más. ¿Sí? En consecuencia, ¿qué tenemos? Hipervolemia. Mucha agua. Y a esa situación le llamamos hipervolemia. Pero dijimos que Disminución de solamente agua. había un sistema para retener sodio, el otro no. Entonces lo que hace el agua en exceso que se retiene gracias a la ADH es, ¿qué le hace a la concentración de sodio? ¿La baja o la aumenta? La baja porque La tiene baja más porque agua. hay más volumen. Entonces, ¿qué ocurre con la osmolaridad? La osmolaridad es función de esto. Más Disminuye. sodio, más osmolaridad. Disminuye. Más agua, más dilución, menos osmolaridad. Entonces es una hipervolemia, hipo, que significa de baja osmolaridad. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta entonces la hipervolemia? La hipervolemia se va a manifestar con Edema. edema de miembros inferiores, aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Hipertensión arterial. Retención de líquido. A pesar de que ustedes van a escuchar esto, muchachos, vean, no vayan a ponerse bravos en algún momento. Si ustedes van y revisan la literatura les va a decir que cuando las mujeres se embarazan, durante el segundo trimestre, se les baja la presión arterial. Y eso casi que es un mantra. ¿Sí? Ustedes lo van a escuchar de muchos de nosotros los profes. No se le olvide que durante el segundo trimestre a la mujer se le baja la presión arterial. Esta mañana cuando venía yo preparando esta clase, no hay los detalles, estaba consultando porque siempre me ha parecido muy difícil de explicarle a los estudiantes cuando levantan la mano y le dicen ¿y por qué en el segundo trimestre? ¿Por qué no en el primero? ¿Por qué no en el tercero? O sea, ¿cuáles son las bases? Le dije, ¿será que eso es paja? Y hice mi propia consulta y parece que no es verdad. Entonces, cuando se mira todos los trimestres del embarazo, en la medida en que la mujer va progresando, sus niveles de presión arterial son más altos. ¿Sí? Sin embargo, todavía se maneja el concepto de que en el segundo trimestre la presión es un poquito más baja. Conclusión, hay una controversia. Unos dicen que sí cae, otros que puede aumentar con respecto al primero. ¿Sí? ¿Qué es lo que parece más lógico? Que aumentara durante todos los trimestres. ¿Por qué? Porque justamente la mujer en embarazo tiene una proclividad a desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo. Es para que tuviera más sentido pensar
que se les incrementa a que haya alguna caída en algún trimestre. En todo caso, cuando le preguntan a uno, a ver usted, ¿por qué se le cae la presión arterial a la mujer embarazada segundo trimestre? Pues parece que la explicación sería esta, ¿no? El subllenado arterial. ¿Sí? Pero nuevamente, muy difícil de ubicar en el tiempo. ¿Sí? Así que, bueno, algunos estudiantes desarrollan técnicas de supervivencia. ¿Sí? ¿Qué es cuál? Ah, sí, le gusta que le respondan eso. Que responden eso. Pero tengan una mirada crítica y no está tan claro que eso sea verdad. ¿Sí? Bien. Y aquí está el otro rollo del que hablamos hace un rato. ¿Sí? Los eritrocitos están diluidos. Ellos están diluidos en un medio acuoso que es la sangre, ¿cierto? El porcentaje de volumen que ellos ocupan se llama Hematocrito. hematocrito. Durante el embarazo ya saben que la mujer retiene mucha agua y ya saben por qué. Por la aldosterona y la ADH. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el agua con la masa de eritrocitos? Aumenta el volumen en donde están esos eritrocitos diluidos. Entonces, esos eritrocitos van a aparecer en una proporción menor a lo que ocurriría en una mujer que no está embarazada. Pero hay algo que deben saber. Como las demandas del bebé, llamémoslo bebé, ¿cierto? Es que las demandas del bebé, palabra que me dio a mí el feto. ¿Cómo está tu feto? ¿Cómo vas? Suena tan horrible, ¿cierto? No, usted no lo suena. Lo bofetean. No, a ti sí te gustaría que cuando te embaraces, ¿sí? ¿Cómo está el feto? ¿Cómo va? ¿Sí? ¿Cómo lo vas a poner? ¿No? Carlos Alfeto. Suena feísimo. Pero no hay problema. El caso es que el bebé aumenta sus demandas de oxígeno. Consecuentemente, la respuesta fisiológica va a favorecer a la mujer que es capaz de producir más eritrocitos para que puedan transportar más oxígeno, ¿cierto? ¿Eso qué hace? ¿Qué quiere decir? Que durante el embarazo hay un estímulo a la eritropoyesis. Eso aprendieron el semestre pasado. ¿Qué es la eritropoyesis? La producción de La eritrocitos. producción de eritrocitos. ¿Dónde ocurre la eritropoyesis? En la médula. Médula Ah, ósea. usted está sonando. Claro, muy bien. Entonces, hay un incremento en la eritropoyesis. Pero también hay un incremento en la retención de agua. Hay incremento en los dos. Pero ¿de cuál es mayor el grado de incremento? El El agua. agua. Entonces, a pesar de que aumente el número de eritrocitos, Se va a averiguar. es mayor aún el incremento Volumen del de agua. agua. Es por eso que al hacer las sumas y al hacer las restas, termina habiendo una hemodilución. Una Es decir, anemia. una disminución del hematocrito durante el embarazo. A pesar de que aumenten esos eritrocitos, aumenta más el agua donde ellos están contenidos. ¿Sí? Y a eso le llamamos Anemia fisiológica. anemia fisiológica del embarazo o Dilucional. anemia dilucional. ¿Sí? Basta con mirar el hematocrito Mira ese- para que ustedes determinen, y usted lo verá con su ginecobstetra propio, bastará con ver que ese dato es el único alterado. Si ese es el único alterado, no estaría bien que uno estuviera suplementando con hierro o con diferentes medicamentos porque hay que tratar de recuperar. No, si es fisiológico, la mujer no está en peligro de nada. ¿Sí? Eso es básico. Ah, estos son cambios cardíacos, que hay vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica. Ah, esto ya lo sabíamos. Lo hemos hablado hace un rato. Y recordemos que cuando le llega poco volumen diastólico, hay poco volumen de llenado diastólico, ¿cómo responde el corazón en sístole? Aumentando. ¿Aumentando qué? Volumen. Aumentando la Compresión. O sea, la frecuencia cardíaca. frecuencia cardíaca. Aumentando la frecuencia. Claro, porque tiene que garantizar el volumen minuto. No es capaz con el volumen de eyección porque no hay suficiente. ¿Qué hago yo? Más latidos por minuto me van a garantizar que la suma de todos los latidos mantenga el volumen minuto. ¿Sí? Aumenta las contracciones. ¿Sí? Pero no solo eso, sino que también el corazón puede esforzarse y puede haber incluso insuficiencia de eyección. Entonces, cuando la sangre que no alcanza a ir contra la resistencia se devuelve, sonidos como soplos o regurgitaciones se pueden escuchar en la mujer embarazada y no quiere decir que ella esté enferma, que tenga alguna malformación y que haya que operarle el corazón. ¿Sí? Me encontraron un soplo, doctor. ¿Sí?
No hay vida, es un soplo de eyección. ¿Qué más sientes? No, no siento nada más, pero me pusieron muy nerviosa porque me dijeron que tenía un soplo. ¿Sí? Auscultas, S3, S4, son sonidos que acompañan la sístole. Soplo eyectivo. ¿Tú cómo te sientes? Bien, solo nervioso. No hay problema. Eso es consecuencia que tu corazón tiene que latir con más fuerza y con más velocidad para poder garantizar que haya sangre a todos tus tejidos. ¿Sí? Profe, ¿desde qué edad gestacional se puede escuchar los soplos? ¿Desde qué edad gestacional pueden escuchar los soplos de la mamita o del bebé? De la mamá. De la mamá. Desde cualquier edad gestacional puede ocurrir estas adaptaciones. Desde cualquiera. Uno sí pensaría que entre más avanzada, más compresión de la vena, hay menos retorno venoso, hay menos volumen de llenado diastólico y más incremento de volumen por contracción. Ya. Muy bien, hay incremento del gasto cardíaco y dirige la sangre a los órganos vitales, claro. Contracciones uterinas transfunden 500 mililitros de sangre a circulación. Espérate. Al momento, pues, digamos como el parto. Espérate. Sí, claro. Ya. Gracias. Soplo de eyección. Miren esa cantidad. De cada 10 mujeres le pueden escuchar el soplo a 9. Eso es normal. ¿Sí? Ahí no hay nada, no hay ningún problema. Soplos diastólicos en el 18%. Se pueden escuchar S3 y S4. Esos son sonidos agregados al S2. Como ustedes vieron S2 y S1 el semestre pasado. ¿Sí? Hallazgos electrocardiográficos, hay muchos. Taquicardia, el eje hacia la izquierda hacia arriba, depresión del ST, inversión de la onda T. Tengan mucho cuidado al solicitar un electrocardiograma. ¿Para qué lo están solicitando? Y cuando lo soliciten, recuerden que pueden encontrar muchas anormalidades que son solo eso entre comillas, pero no son patológicas ni representan una amenaza para la mamá. ¿Sí? Entonces siempre tenemos muy claro eso. El corazón hacia afuera, hacia arriba se puede intuir con un electrocardiograma, pero lo normal es que uno lo vea a través de una radiografía, pero las radiografías durante el embarazo no se deben solicitar, ¿sí? Exposición al bebé, ¿no? Steffi, ¿tienes duda? Ninguna duda. No sufres de dudas. Tú no. Okay. Perfecto. Ya, ven. Ok, ahí hay algo de lo que hablamos como resumido. Vasodilatación periférica, aumenta el volumen de eyección y la frecuencia cardíaca, le acompaña una caída en la resistencia vascular. Eso, pues, digamos que resume gran parte de los cambios que se ven durante el embarazo, y no son pocos. Si ustedes miran la magnitud, siempre es grande, son grandes los cambios que se dan. Esto es muy clásico, Erika, yo creo que lo has escuchado, ¿no? Que le dicen a las mamitas, sobre todo cuando están muy avanzaditas y se hospitalizan, que se acuesten de lado para tratar de aliviar esa presión sobre la cava, ¿sí? Porque eso puede comprimir la arteria uterina, y cuando comprime la arteria uterina se disminuye el flujo de oxígeno al bebé. En cambio, si lo haces de cúbito lateral, hay menos probabilidad que haya compresión, y al haber menos compresión, pues digamos que hay menos amenaza de dejar al bebé sin oxígeno, ¿no? De cúbito lateral para descomprimir la vena cava inferior. Esto no, ya lo hablamos allá. Eso sí me interesa. ¿Sí? Creo que tengo una gráfica que explica mejor esto. ¿Sí? Quizás lo primero que tienen que saber es que, Juan, no solamente se comprime la vena cava inferior, hermano, saben que también se comprimen los ureteres. Yo creo que ya ustedes a esta altura saben qué son los ureteres, ¿no? Sí. ¿Qué son? Los que bajan Conductos, del riñón. conductos conectados del riñón a la vejiga. Es la comunicación de los riñones a la vejiga. Ah, los ureteres. No, la cáncer. A ver, es muy importante. Ah, la arteria, sí, claro, la arteria uterina. Las que arriba. Es que sí, Exactamente, son conductos en conductos común. que llevan la orina del riñón a la vejiga. También la vejiga, ¿no? Por eso También la vejiga, es cierto. También se comprime. ¿En consecuencia qué va a ocurrir? Aumenta la tasa de filtrado glomerular. Eso es algo importante, pero hay algo antes que eso, y es que esa compresión hace que, como el riñón está continuamente produciendo orina, pues Orina debería frecuente. tener camino libre para el inodoro. ¿Sí?
Pero si hay una obstrucción extrínseca a los ureteres, ¿dónde se queda entonces esa orina? ¿Los riñones Dios. hacia los riñones? Se aumentan. Aumenta su Se producción de llama orina. ¿cómo? El incremento, ¿cómo? Hidronefrosis. Hidronefrosis. O sea, ¿por qué se da la hidronefrosis? Por aumento de líquido. Porque la orina no se puede La orina. eliminar debido a esa compresión de los ureteres, se devuelve al riñón y el riñón aumenta su volumen. Profe, Profe, la verdad, pues con todo respeto, no entendí absolutamente nada porque yo me disperso mucho con la entrada y la salida de los compañeros todo el tiempo. Y más que quedan todas las... y son los mismos. Entonces, si me puedes repetir. Con mucho gusto. Aplicaremos los correctivos que estás demandando. No, no, tienes toda la razón. Sí, es una falta de respeto. Ok. Si estamos hablando de compresiones de los ureteres. Y que los ureteres son tubos que transportan agua o transportan orina de los riñones a la vejiga. Si tú los comprimes, el agua no puede terminar en el inodoro, entonces se devuelve. Eso se llama reflujo. ¿Sí? Y ese reflujo significa que se devuelve ese líquido y aumenta el volumen de los riñones. Y ese incremento recibe el nombre de hidronefrosis. ¿Sí? A veces ocurre que le hacen una ecografía a la mamita, una ecografía obstétrica, y encuentran los riñones del bebé grandes y le ponen ahí hidronefrosis, y ella inmediatamente entra a internet, busca qué es la hidronefrosis, encuentra diferentes contextos y hay unos que no dicen cosas buenas y entra la señora con su ecografía. ¡Ay, Dios! Morir de doctor. ¿Sí? Demuestra uno que tiene que el médico estar preparado, explicarle que lo más probable es que la hidronefrosis sea una consecuencia de un cambio fisiológico del embarazo porque se comprimió un uretero, ¿sí? Pero que eso posiblemente no representa mayores riesgos para su salud. ¿Qué sí representa riesgos? Que las obstrucciones sean un poco más abajo, en lugar de los ureteres que sean, por ejemplo, en la vejiga o que sean en la uretra. La uretra es el tubito que ya la orina, ¿sí? Entonces, cuando son allí, ¿qué va a pasar con la orina? La orina va a permanecer Se va a acumular. Infección de vías urinarias. en el árbol, eso se llama estasis urinaria. Y esa estasis urinaria es un caldo de cultivo perfecto para las bacterias. ¿Sí? Entonces, este asunto de las infecciones urinarias implica un riesgo que se ve incrementado por los cambios anatómicos. Ay, sí. ¿Sí? Muy bien, aquí están las otras. Cuando veamos fisiología renal vamos a ver que la vasodilatación de la arteria renal y de las arteriolas aferentes va a incrementar el flujo, y al aumentar el flujo pues hay más filtrado glomerular, ¿sí? También hay una disminución en la presión oncótica, no sé si ustedes... La de las proteínas. La de las proteínas. ¿Ustedes piensan que esa presión oncótica favorece la filtración o se opone a la filtración? Favorece. No, al revés. Se tendría que oponer, ¿no? Porque justamente allí lo que dice es que la disminución de la presión aumenta la filtración. Ese detalle de cómo opera la presión oncótica lo veremos en el siguiente corte en renal, que lo van a disfrutar mucho. ¿Sí? ¿No? Aquí dicen que no, pero pues la verdad es que sí es una fuente de gran placer. ¿Sí? Esto era lo que hablábamos hace un rato. ¿Sí? Fuerzas compresivas, ¿sí? Genera hidronefrosis. Ese es el riesgo, fundamentalmente. ¿Sí? No hay mucho que decir allí. Metabolismo de la glucosa, se necesita más glucosa. Eso es una explicación muy teleológica, pero pues, ¿qué es lo que sucede? Mujeres que se embaracen hoy y que sean capaces de disponer de glucosa para su bebé, pues están favorecidas desde el punto de vista evolutivo, pero al mismo tiempo están en más riesgo de desarrollar diabetes Estacional. Entonces, aumentan las necesidades fetales de glucosa, se empiezan a liberar hormonas diabetogénicas, ahí hay un listado: lactógeno placentario, hormona de crecimiento, progesterona, cortisol, la misma prolactina, por mecanismos que yo no conozco, ¿sí? Y se puede generar diabetes. Cuando ustedes estén en gineco van a ponerles a leer sobre diabetes estacional, es uno de los temas duritos, ¿no? Mucha memoria, pues desde los datos,
Las mujeres las diagnostican a través de la famosa curva, les toman la glucosa en ayunas, a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, tienen que tener ciertos valores, que 190, 155, 140, tiene que superar 2 de 3, pero a la final toda mujer que se sale de rango le dicen tú tienes una intolerancia a la glucosa, ¿sí? Y dado el embarazo, como es un estado muy delicado, pues no se trata a estas mujeres prácticamente con medicamentos, sino que se trata con Dieta. terapia dietética nutricional, y si esto no funciona toca Insulina. insulina. Esta situación, pues claro, las mujeres sobre todo que están más mayores de 30 años, si tienen antecedentes de obesidad o alguna enfermedad metabólica previa, van a desarrollar posiblemente diabetes 2. Y con la diabetes 2 van a liberar mucha ¿qué? Insulina. Recuerda que resistencia a la insulina hace que en el páncreas se produzca más Glucagón. Glucagón. insulina. Sí, glucagón. Claro, resistencia a la insulina. ¿Cómo interpreta eso el organismo? Que hace falta, se produce más. Entonces eso es una hiperinsulinemia acompañando a la diabetes. Y adivinen quién no es diabético. ¿Quién no es diabético? El bebé no es diabético. ¿Pero le llega la insulina a la mamá? Sí. Sí. Y si le llega la insulina a la mamá, ¿qué efecto va a tener esa insulina de la mamá sobre el bebé? Diabetes. 2 efectos. ¿De qué? 1, hipoglicemia. Y nacen los bebitos con hipoglicemia neonatal. Y como la insulina es un factor de crecimiento, Macrosómicos macrosómicos, y cesárea. se van de cesárea porque pesan más de 4 kilos al momento del término, 4.000 gramos. salen por cesárea, le toman la glucometría y en el piso la glucosa. Todo por culpa de la Mamá. Insulina. Todo por culpa de la insulina y de la hiperinsulinemia de la diabetes 2 de muchas mujeres que se embarazan en esto. Solamente un detalle para que lo tengan presente, solo uno. La progesterona. La progesterona es una hormona. ¿Cómo se clasifica Progesta. químicamente? Una Esteroidea. ¿Quién lo dijo? Muy bien, es una hormona esteroidea. O sea que la aldosterona, el cortisol, estas dos, pero hay más, ¿cierto? Hay más de ellas, por ejemplo, el estrógeno, el estradiol, la progesterona, los andrógenos, todos son hormonas esteroideas, ¿sí? El cortisol y la aldosterona se parecen, y por eso los efectos que tienen el cortisol y la aldosterona a nivel renal son muy parecidos, tienen el mismo receptor, llama receptor mineralocorticoide. La aldosterona, como es esteroidea, es lípido. Como es lípido, ella difunde a través de la membrana, no necesita que nadie la lleve al interior. Entonces ingresa, estimula el receptor mineralocorticoide y el efecto es que después, vamos a ver, la bomba sodio-potasio, se retiene el sodio. Por este canal entra el sodio, después por esta bomba el sodio llega al plasma y así se retiene sodio. Y detrás del sodio, ¿quién va? Agua. Agua, y así es como se retiene. Pero este receptor no solamente une la aldosterona, también puede unir Cortisol. el cortisol. Es por eso que los pacientes que tienen Cushing, ¿cómo están? ¿O cómo esperamos que estén? Nanazar. Hipertensos. Ah. ¿Cierto? Aumenta la hipertensión. Hipertensos. ¿Por qué? Porque su cortisol hace lo mismo que esa aldosterona. Se une al receptor mineralocorticoide e induce la retención de sodio y de agua. ¿Cómo llama el receptor? Receptor mineralocorticoide. ¿Sí? Pero adivinen, ¿quién más se une ahí? ¡Tarán! La angiotensión. Progesterona. La progesterona. ¿Por qué? Porque estructuralmente es muy parecida. La progesterona en algo se tendrá que parecer al cortisol y en algo se tendrá que parecer a la aldosterona, porque finalmente son hormonas esteroideas, todas están sintetizadas en la misma ruta bioquímica. Pero el receptor Bloquea. mineralocorticoide no le hace caso. Es decir, la progesterona se une y estorba, no deja que se pegue ni la aldosterona. O sea que no aumenta Bien, tanto la cortisol. presión arterial. Esta es la teoría La de compensa. que las mujeres durante el embarazo con la progesterona van a tener menor retención, ¿vale? Porque la progesterona no permitiría la acción de la aldosterona y el cortisol
Entonces habría menos retención, habría menos presión. Entonces muchos dicen, ¿cuál es la explicación? Entonces, la explicación está en la progesterona. ¿Y cómo funcionaría la progesterona? Como un antagonista Bloquea. del receptor mineralocorticoide a nivel renal. Otros cambiecitos, ¡tan! ¿Cierto? Manchitas, estrías. Ajá. Cambios dermatológicos, búsquenlos. Ay, sí. ¿Sí? Las Una mariposas. pregunta, dice que acá como una camisa de qué. Antagonista del receptor mineralocorticoide. Buen apetito. Ay,